Muy bien, qué disciplinados y disciplinadas nos estamos volviendo, qué bárbaro. Buenas tardes a todos y a todas. Está siendo un día intenso, pero yo creo que merece la pena este rato que vamos a pasar, esta hora que vamos a pasar, porque tenemos unos contertulios y una contertulia que creo que nos van a ayudar y nos van a iluminar mucho. Les voy a dar la bienvenida a todos ellos después, que los iré presentando. Ahora solamente quería explicaros un poquito cómo vamos a hacer. Esto es una conversación. Lo que queremos es tener aquí una conversación entre cuatro personas que desde cuatro miradas distintas, desde cuatro experiencias y trayectorias y organizaciones que representan distintas, nos van a hacer alguna serie de reflexiones sobre lo que significa trabajar hoy día en un mundo globalizado a través o desde organizaciones globales. Hoy por la mañana Patricia Reyes nos decía que muchas cosas han cambiado en estos 63 años, ¿no? Desde Venezuela, Madrid a Madagascar, han cambiado muchas cosas. Sin embargo, revisando cosas de Velaz, encontré una frase de 1973 que la copié porque me pareció interesante. Decía Velaz: la unidad internacional de fe y alegría, en nuestro caso continental, y luego ponía entre paréntesis, por ahora, hay que elaborarla inteligentemente. De esa unidad internacional derivará un enriquecimiento mutuo y la fuerza para acciones muy superiores a las que hasta ahora hemos emprendido. Eso fue en 1978. Y sin embargo no será hasta 1986 que 10 Fe y Alegrías existentes en ese momento deciden crear la Federación Internacional de Fe y Alegría. Hoy son 22 países los que forman la federación y, según hoy mismo por la mañana nos decía y nos recordaba el padre general, no parece que esto vaya a parar aquí, sino que parece que hemos cogido carrerilla y que estamos en una etapa de crecimiento. Sin embargo, muchas cosas han cambiado, efectivamente, el mundo ha cambiado mucho. La globalización ha traído oportunidades, pero también es una historia de oscuridades, ¿no? Y han aparecido nuevas expresiones de la pobreza, nuevas formas de exclusión, nuevos retos que organizaciones como las nuestras intentamos abordar. Es en este contexto en el que los cuatro invitados que tenemos aquí trabajan y en Fe y Alegría siempre nos gusta escuchar a otros, aprender de otros que nos ayuden con sus miradas a completar la mirada y la reflexión que nosotros nos hacemos. Por eso hemos invitado a cuatro personas que, además de que son conocedores de lo que hablan, son, creo que, grandes amigos de Fe y Alegría y también de muchos de los que estamos aquí. John Dardis, empiezo por mi derecha, es irlandés y jesuita. Ha trabajado fundamentalmente en comunicación durante los primeros años, pero después parece que rápidamente te dedicaste más a temas de gobierno de la compañía, fuiste provincial en Irlanda, fuiste presidente de la Conferencia de Provinciales de Europa y ahora eres asistente en la curia para el discernimiento y la planificación apostólica. Exactamente, ¿verdad? Brava. Y además, algo que me sorprende un poquito, pero bueno, es que eres un gran jugador de rugby, me han dicho. Sí. Bueno, esperemos que no sea necesario hoy ningún tipo de maniobra. Siguiendo por la derecha está Sebastián Mora. Sebastián Mora es, creo que, gran conocido de muchísimas personas de las que estamos aquí. Es un hombre que ha sido investigador y docente y ha trabajado en intervención con colectivos de exclusión, en drogodependencias, con personas sin hogar, en temas de inmigración. Tiene una trayectoria muy larga. Fue secretario general de Cáritas en España y director ejecutivo de la Fundación FOESA, la fundación que elabora los informes sobre exclusión y pobreza en España. Actualmente trabaja en la Universidad Pontificia Comillas, pertenece al Consejo Asesor de la Cátedra de Refugiados en la universidad y da clase de ética, ¿no?, en el Máster de Cooperación Internacional. Creo que vamos a tener quizás un conflicto después, porque él es un gran cocinero, pero parece ser que también lo es
Tom, que dice que es cocinero y jardinero, además de jesuita. No sé en qué orden va todo, pero bueno. ¿Es cierto? Bueno, pues Tom en este momento es el director internacional del Servicio Jesuita de Refugiado. Has trabajado mucho en pastoral y en trabajo social en diferentes puestos y diferentes zonas, y también fuiste presidente de la conferencia de Estados Unidos en el mismo periodo, ¿no?, que coincidisteis John y tú. Y Pilar Orenes, a mi derecha, ella trabaja en Oxfam Intermón. Ella, desde muy jovencita, tenía una clara intención de enseñar, de dedicarse a la educación, estudió geografía e historia y, sin embargo, después de 2 años de trabajar en Volpa con alguna mala persona como Moncho, pues decidió que se quería dedicar al trabajo de la cooperación internacional, dio un giro y pasaste a trabajar ya en Intermón y hoy día eres directora adjunta y llevas la dirección de personas allí, ¿verdad? No cocinas, pero parece ser que tienes otras habilidades como el teatro, ¿cierto? Bueno, teatrera. Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar hacer una conversación, como os decía, una conversación entre nosotros, pero también abierta. De tal manera que a medida que vaya discurriendo por aquí la conversación, yo os pido que vayáis pensando qué posibles preguntas haréis y después Keegan y Leti, ojalá tengamos un tiempo para que con el micrófono podamos abrir para una conversación más amplia a todos y todas las que estamos aquí. ¿De acuerdo? Empezamos un poco tarde, vamos a acabar un poquito más tarde, pero con eso ya contábamos. Me gustaría empezar por aquí por la derecha, John, ya que fui el primero con el que empecé a presentarte. Contigo. Tú tienes en este momento un puesto que te permite tener una visión muy global de la Compañía de Jesús. Las últimas congregaciones generales de la Compañía mencionan repetidamente en los documentos finales y en diferentes decretos el trabajo en red como un modo de proceder que es necesario para dar respuesta y para dar una mejor respuesta a las necesidades de hoy día, de un mundo globalizado. Sin embargo, para una organización como la Compañía de Jesús internacional, con más de 400 años de historia, trabajar de manera internacional no es algo nuevo. ¿Qué tiene de novedoso la apuesta que ahora se está haciendo de manera reiterada por trabajar en red dentro de la Compañía de Jesús? Lo siento, pero hablaré en inglés. Reach for your things. Ahora vivo en Roma y es imposible para mí hablar español. So I will have to speak in English. If she gave me a gin and tonica, maybe I could speak more Spanish. But she said no, or an Irish coffee, un café irlandés. Y después, además, no ahora. Y después, okay, después. So I'll try to be provocative because we don't have much time. And our world is in a very difficult space. The church has to change, and so does the Society of Jesus. Because as the slide shows, there are too many people who are really suffering. It's a real crisis. And sometimes I see in the church, and even in the society, there isn't sufficient awareness of this crisis, of the urgency, of the need to change the church structures and the ways of proceeding. So I'm really pleased to see in Fe y Alegría here people I see Chuks from Nigeria, from Africa, Frank is there from Brussels, the international dimension coming ever more strongly. The society, it's a unique brand. It's respected in the world, in the church. We have diverse sectors, education, social, spirituality.
and a global reach. So many countries. Diversity, the society today. And we've got a pope, I love this picture, a pope who uses Ignatian language. So I really like that. And we talk in the society, General Congregation 36 talked about networking. But to be honest, I think we struggle. When I used to meet provincials and say, what do you think of networks? They'd say, oh, very important, crucial, vital. Then I would say, would you have 2 men to give to this network? Oh no, they're far too important on the local ground. So we struggle because everything is focused in the provinces, the Spanish province, the Irish province, the Gujarat province, the province of Zambia, Malawi. There are no resources for networks. So we're in this middle period. We realize, oh, we have to collaborate. But the resources, the men and the money are locally in the provinces. So part of my job is to think about how to change that. It's not easy. I mean, Tom, you're trying to do fundraising for the Jesuit Refugee Service. It's a global network, but everywhere I go and I hear about networks, Jose Ignacio, the refugee service in Europe, we really struggle to concretize. So I'm starting with the problem. Lucia said, you know, we'll have some answers. We've been existing for 500 years. We have a strong tradition, but that tradition has to move. We have to change. Jose Mesa working in education, the education network. What a fantastic network of Jesuit schools, struggling for money, struggling for resources. I'll stop there. Muy bien. Now that I've provoked things. Bueno, para empezar está muy bien, ya nos has lanzado unas cuantas provocaciones. Sebastián, trabajar en redes globales, bueno, parece que todo el mundo entendemos que posibilita dar respuestas más eficaces a problemas que necesitan ser abordados de maneras distintas. Decía antes, hay manifestaciones de la pobreza que en algunos casos están cambiando, las desigualdades están aumentando. Hoy hablábamos del cambio climático. La movilidad humana está adquiriendo unas cifras ya insostenibles. Desde un punto de vista ético, tú que trabajas en este momento y que te dedicas a estudiar y a profundizar sobre la ética, ¿cuáles crees que son las razones por las cuales organizaciones como las nuestras, organizaciones como Fe y Alegría y organizaciones de iglesia deben articularse, deben dar este salto, trabajar en redes y que estas redes sean globales? Sí. Habría muchas, ¿no? Yo he escogido 3 por seguir una estructura trinitaria, ya que estamos en este contexto, ¿no? Y el primero y el principal yo llamaría por un imperativo de realidad. Decía John, la realidad está llorando, la realidad está sufriendo y la realidad nos clama a tratar de atenderla como merece. Y el primer imperativo es ese imperativo de la realidad. Tenemos una cierta tentación de generar redes sin realidad. Y la realidad es la que va siempre por delante. Dice el Papa continuamente, la realidad es más importante que la idea, la realidad es más importante que la red, diría yo. Y por eso el primer imperativo no es generar una red, el primer imperativo es atender, escuchar, oír, acoger la realidad. Y es verdad que esa realidad se manifiesta desde lo local, pero también todos somos globales. La realidad es global y por eso nos implica a tener que trabajar para atender ese sufrimiento desde una realidad que también es global, pero desde la prioridad de la realidad.
Yo creo que llevamos años desde el ámbito de las organizaciones sociales predicando muchas veces una ética ideal sin realidad. Y tenemos que empezar a trabajar una ética encarnada desde la realidad para producir la idealidad. Y de ahí el segundo imperativo de trabajar en red, que yo lo llamaría el imperativo utópico o el imperativo de transformación de la realidad. El imperativo de la misión, en definitiva. Nuestra misión no es generar redes, nuestra misión es transformar la realidad. Y las redes son un instrumento para transformar la realidad, para generar ese reino de Dios que queremos anticipar en la tierra. La red es un instrumento. Éticamente, el único fin son las personas. Los demás son medios y son instrumentos. Y desde ahí tenemos que verlo. Y tenemos que huir, además, de una cierta sensación, y permitirme que lo diga en un tono aquí fraternal, de si no pones una red en tu vida, no eres nada. Ponga usted una red en su vida. Bueno, tendré que poner las redes que generen cambio en la realidad, que transformen la realidad, que le den la vuelta a este mundo que tanto está llorando. Y en segundo lugar, yo creo que este imperativo utópico también nos lleva a huir de una cierta tentación estética de las redes. Porque al final parece que el generar redes es generar una especie de musculatura ética o de musculatura de presencia para decirle a los demás lo fuerte que somos, aunque no cambiemos nada de la realidad. Muchas veces en el ámbito de las organizaciones yo creo que nos define una frase que he repetido mucho, que es: somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Bueno, el imperativo utópico nos lleva a decir, no sé si somos los mejores, no sé si somos los peores, pero estamos empeñados en cambiar la realidad. Y ese es un imperativo claro, el imperativo utópico. Hay muchas redes que mantienen lo mismo, hablan de lo mismo, en el mismo lenguaje, para mantener lo mismo. Y son muy globales. Si perdemos el imperativo de que las redes están en función de la misión, transformar la realidad, estamos perdiendo la perspectiva. Por eso, éticamente, el imperativo de realidad nos lleva al imperativo de transformación de la realidad. Y en último lugar, y en este contexto no podía faltar, es el imperativo teologal. Nosotros creemos en un Dios trinitario que se ha derramado al mundo para su salvación. Y las redes tienen que ser estructuras de derrame, estructura de esparcimiento por la realidad de esa novedad que decimos anunciar. Si nuestro Dios es un Dios que se derrama, nosotros tenemos que generar redes que se derramen para transformar la realidad y que se derramen desde la realidad y no desde una idea que yo tengo de la realidad. El ver que el mundo sufre nos lleva a intentar transformarlo desde la dinámica trinitaria que nos lleva a derramarnos en los demás. Imperativo de realidad, utópico y teologal. Creo que ya nos has dado unos cuantos tuits hoy. Pilar, Intermón Oxfam pertenece a la Confederación de Oxfam desde hace muchos años. Hoy creo que reúne 20 organizaciones y que estáis presentes más o menos en 90 países. Sois una gran red, ¿no? Y entiendo que la apuesta por el trabajo en red que habéis hecho y el abordaje de manera global es por una clara opción de ser más eficaces en vuestra misión. Tú llevas muchos años ya en Intermón. Desde esta experiencia que tienes, ¿qué aprendizajes podrías compartir? Alguno, que supongo que entiendo que tendrás muchísimos, pero claramente, compártenos, por favor, algún aprendizaje que hayas tenido. Seleccionar alguna cosa que pienses que puede ser, tú que nos conoces bien, especialmente interesante para nosotros y quizás no solo de las buenas cosas, porque hay veces que de los errores aprendemos también mucho y crecemos, ¿no? ¿Cómo crees que nos podrías intentar iluminar? Bueno, esto es un poco así retador lo de iluminar, pero sí compartir experiencia. Dejadme que dé gracias y que reconozca. Si estoy aquí y estoy hablando de esto, es por la experiencia transformadora del voluntariado internacional que se me ofreció en su momento. Y yo creo que yo eso necesitaba también decirlo porque sí me siento muy en casa, ¿no? Y eso es parte también de crear esa red, ¿no? De cómo vamos salpicando, cómo vamos fortaleciéndonos, ¿no? Oxfam Internacional,
Intermón es Intermón antes de ser Oxfam, y muchos lo sabéis, ¿no? 60 años de historia, creada por los jesuitas, por la Compañía de Jesús, y en un momento dado, con esa vocación de internacionalidad, busca una red, ¿no?, para dar ese salto, ¿no? Y Oxfam se la ofrece. Yo llevo 18 años en esta organización, entré como Intermón, y ahora pues soy Oxfam Intermón, ¿no? Y soy una persona convencida del trabajo con otros, y con algunos de aquí también hemos compartido redes en el ámbito de las coordinadoras, etcétera, ¿no? Pero es difícil trabajar en red, es muy ilusionante, tiene mucho valor, pero es muy difícil, ¿no? Me recuerda ¿no?, el proverbio de si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres, ¿no?, si vas acompañado, vas a llegar más lejos, ¿no? Y el mundo es muy rápido, y entonces el mundo a veces no lo favorece, ¿no?, porque al final lo que necesitas es soluciones rápidas y consensuar y ponerte de acuerdo. Con lo cual, a veces tienes muchas razones para no juntarte, aunque parezca aquí rompiendo esquemas, ¿no? Pero a veces es tan difícil que dices tira ya, ¿no? Y yo soy una convencida. Los aprendizajes que nosotros hemos tenido en estos años, que son años de construcción, que van más allá de una red, ha sido, bueno, primero, fortalezcámonos en lo que nos une. Eso es muy básico, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar y a querer trabajar con otros, resulta que solo recuerdas las diferencias. Esto va a ser imposible, este es demasiado grande, este es demasiado pequeño, este tiene una cultura anglosajona, esta es africana, ¿no? Tienes claro que te juntas con lo que te une, pero cuando empiezas a funcionar y empiezas a ver dificultades, pones más en valor lo que te separa, ¿no? Entonces, para mí, lo que te une es lo inspirador, es el motor, es lo que te hace crecer. Ahora, lo que te separa es también, ¿no?, lo que te enriquece, ¿no? Entonces es para mí también un aprendizaje. No lo quites de esa construcción, ¿no? No te quedes solamente en lo común. Lo otro es curioséalo, porque es lo que te va a aportar, ¿no? Lo que de repente, ¿no?, cuando empieza tu proceso de deconstrucción para construirte en otra cosa, ¿no?, cuando trabajas en red, y para mí eso es importante. Construye primero la confianza, ¿no?, para trabajar en red, ¿no? Empezamos a construir cosas y proyectos y campañas, etcétera, ¿no? Y es lento, porque quieres estar en todos los grupos, porque en todos los grupos y todos los espacios tienes que defender tu idea. Invierte en confianza, invierte en creerte, ¿no?, que hay en eso que te une, ¿no?, y que el otro es parte también de tu propia realidad, ¿no? Entonces, para mí, si ahora tuviera que empezar muchas cosas de nuevo, en poner rostros, en poner caras, en poner que las organizaciones son personas, no teorías, ¿no?, porque para acercarte a ellos, ¿no? Asume riesgos, porque si inviertes mucho en confianza y en construcciones y en papeles y en principios y en estrategias, no avanzarás nunca. Nunca harás nada conjunto, ¿no? Entonces, ese equilibrio de empieza a dar pasos, ¿no?, en acciones, ¿no? Me voy mucho a la acción, pero bueno, es las experiencias, ¿no? Es decir, asumamos riesgos, hagámoslo junto, ¿por qué no? Es que es difícil, ¿por qué no? Intentémoslo. Luego hay medidas, ¿no?, para sopesar eso. El tema de la cultura y la identidad. A veces es un poco una excusa. Es que la cultura, es que es mi identidad. Es que claro, ¿no?, si me junto las culturas se transforman y las identidades se transforman, ¿no? Y hoy yo, con todo lo Intermón que soy, no entiendo ese Intermón sin Oxfam Intermón, porque ha ido creciendo a la vez que yo he ido creciendo, ¿no? Entonces, sin miedo a transformar cultura. En una sana tensión, todo, ¿eh? Esto es un sin vivir, ¿no? ¿Qué cosas quieres hacer juntas para ser más potentes, para ser más fuertes, para ser más eficaces y, por lo tanto, para compartir más servicios? Pero a la vez quiero estar cerca, quiero mantener mi ideología, mi cultura, quiero estar... Entonces es paso que doy para el centro, paso que descentralizo. Y cada uno tiene que ir investigando en qué momento está, ¿no? Nosotros empezamos a hacer campañas, respuestas humanitarias, y nos vamos acercando cada vez más. Pero hay un momento que dices, que no quiero ser, ¿no? No quiero ser una organización, porque no soy una organización, soy una confederación. Y la confederación se caracteriza por esos poderes compartidos. Y voy a aligerar. En todos los niveles, ¿no? Las redes no se construyen desde las cúpulas y de las partes arriba, ¿no?, sino desde el día a día, desde los que están en los países, en las bases, etc. En lo bueno y en lo malo. Las redes están estupendas cuando construimos y cuando tenemos victorias y cuando hemos hecho la campaña y cuando hemos sido oídos. Y cuando vienen las crisis, y nosotros tenemos alguna reciente y que muchos de vosotros conocéis, es cuando las redes se tambalean. ¿Merecía la pena esto? ¿No? Porque te contagias de lo bueno y también te contagias también de las dificultades y de los retos. Y es en ese momento, ¿no?, donde también pues lo sufres, pero también te haces fuerte, ¿no? Y las redes desde los liderazgos de las personas también, ¿no? Si quieres redes que construyan,
quisieran colaborativas, que sean abiertas, necesitas personas llamadas a trabajar en red. Y eso significa liderazgos de gente que se desviva por entender al otro, por colaborar, ¿no? Por construir. Y si no tienes esa gente es muy difícil avanzar, ¿no? Y esos son algunos de los aprendizajes. Bueno, algunos que nos has dado mucha materia. Yo quizás alguna persona dentro de las preguntas querrá abundar en alguna cosa más de las que has dado. Tom, tú que has sido presidente de una conferencia de provinciales como la que es muy grande, y que en este momento eres director de una grandísima red. ¿En cuántos países está en este momento el SJR? Estamos en 53 ahora. En 53 países. Desde dentro del SJR, y conociendo como conoces bien también a Fe y Alegría, Más o menos. Bueno, creo que nos conoces bastante bien. ¿Qué dificultades, qué oportunidades crees que enfrentamos, organizaciones como el SJR y Fe y Alegría, para realmente dar saltos cualitativos en esta apuesta por el trabajo global? Bien. Antes de llegar a Roma yo hablaba español. Adesso parlo italiano. Una mezcla de Italian and español. So I'm going to respond in English. But if you want to speak with me afterwards, I'll be happy to practice my Mexican Spanish with you. Lucia, thank you for the question. And just a clarification, Fe y Alegría is really a network of a federation. JRS is a networked organization. We are one organization which operates in a number of different ways and has some characteristics of a network, but we're probably not a network per se, at least not the way Danny V in a way describes networks. As we talk about this network question, I think and kind of thinking about this for myself, I think the whole technology question has given us a different flavor of networks. And so if I could answer that, what are the opportunities and what are the challenges, especially that the technology of networks offers us now? Because we can do things in the network context that we could not do 5-10 years from now. I think the opportunities are fairly obvious, and I think the challenges force us to go deeper. To me, the most obvious opportunity is that we can share information that we weren't able to before. We can share it in real time. We can share it in ways that are powerful through videos, through pictures, through podcasts. There's an intimacy in the way that we share information now that allows us to experience much more deeply what is going on in other parts of the world and other organizations in a way that we could not do previously. And that has the power to really change things, and I think we are seeing that happening. I think the other thing that it does, and I, as somebody who's been working in organizations for a long time, I think it gives us a chance of really doing an important value for the church even better. Subsidiarity, I think, is ultimately an outcome of better information. If I, at the local level, am more aware of what you are doing on the other side of the world, and you tell me how you did it and I put it into my context, I think that value that we always want to have decision-making and authority at the lowest level possible actually becomes more possible. I think, interestingly enough, with that also comes things like transparency and accountability, which not everybody wants when they've got subsidiarity, but I think are also good practices for us. The challenges, I think, in a sense, go somewhat deeper, and I think the other panelists have already talked about them. Sebastian, I totally agree with you that the networks do not exist in and of themselves. They're always for mission. They're always for the reign of God. But I think this technological world presents more of a challenge to that. There's a U.S. thinker called Alan Jacobson, and he uses the idea of solutionism, that the technological world is going to be our solution to everything. And especially when we look at our phones, when we look at the possibilities of networks and all these things we can do, that is just going to fix everything. And the temptation out there, it's an idolatry, frankly, and we all love idols. But the temptation with the way that technology has evolved, the way that we're all
So wedded to it, whether we're good at it or not. I'm a techno-peasant, but I still get involved in technology. There's a real temptation there to stay in the sort of joys or the sort of addiction of the network technology rather than seeing where does it take us. And I think the other challenge, and this is what you were saying, Pilar, it ties into that, the enthusiasm that the networks draw us together. One of the dangers or one of the risks that we take is the homogenization of networks. Let's be honest, I as a native English speaker have a power in a network that others don't, because I speak the imperial language these days, which was Latin or which was Quechua or which is whatever, wherever, some other place. How do we make sure in our own networks that people whose voices do not necessarily get heard as easily, or maybe would not be necessarily inclined to participate in the way that I or any of us are comfortable in participating, how do we make sure that those voices get heard? So it's, in a sense, if the subsidiarity thing is actually going to work, we have to make sure that we do that. And because some of us have more opportunities even in a network, I think we have to take that very, very carefully. Continuemos con el SJR, Tom. A mí en alguna ocasión me preguntan, ¿no? Cuando hablo que voy a una reunión de la federación y que trabajo en red y que, bueno, pues alguna vez me hacen alguna pregunta así un poquito incisiva. Si pensamos en las personas con las que el SJR está comprometida, quien quiere servir, acompañar y defender. Cuando hablamos de este trabajo en red, en trabajos globales, realmente, ¿qué ventajas le supone a la persona refugiada de Sur Sudán los esfuerzos que hacemos por trabajar en red? Permíteme, English. Let me go a bit back to that. So when you first asked John his question, and you talked about how the previous congregations have been talking about networking as a critical piece. Well, John's title is he is the Director of Discernment and Planning. And that is also a key piece in GC36's document. The importance of doing discernment and planning together. And I think if we're going to do this global networking piece well, we have to do discernment and planning at a global level. Not just kind of at individual levels, or not just kind of I do my thing, or we've got the Jesuits doing the discerning and the lay people doing the planning, which is where we were 15, 20 years ago, and maybe still are in some places. I think this whole capacity to say what can our networks do in and of themselves and what can our networks do together has to be a very intentional process that is fundamentally led by the Spirit. And she helps those who help themselves. So we have to do the planning that gets us to where we are being guided. So in that context, I really think we have to take seriously that we can organize this networking world, the technological world, offers us ways to organize ourselves that we did not have 5 years ago, 10 years ago, further back. JRS, like many organizations, is in the midst of what we're calling an institutional strengthening process to see what are we being called to be most effective to serve people in South Sudan, for example. And I'm not convinced, in fact, I don't think the structures that we need to be moving towards are the ones that best worked 10 years ago, 20 years ago, even though they are the most comfortable. So interestingly enough, just in terms of JRS and Fe Alegria, two things immediately come to mind. One is for the first, I'm sure it's been said previously, but it's the first time that I've been in a context where Fe Alegria, I think it was Luisa who mentioned it earlier today, specifically talked about Fe Alegria educating migrant children. Now, I'm sure that's always been going on, but it's clearly part of the world that you're working in. Certainly in Africa, a lot of we wind up working with internally displaced children. So there's a real commonality there in terms of some of the background and needs of the young people that we're working with. And frankly, we are educators. Fe Alegria is explicitly educator. If you look at our annual report, our largest intervention is education by far. So how do I see us, or what are the possibilities that might come of our, in a sense, looking at how we discern and plan
our networks going into the future. I think these are fairly obvious, but if we bring them to life, then we can say, well, how do we get from the words to an actual sense of action? 3 things. I think if we do it right, there are more voices heard, and there are more stories told, and I am convinced that it is stories that change people's hearts. We can blather on about statistics, but when you meet a child, when you meet somebody, that's when we begin to see a different reality. I think back to my first point, I think better networking will lead to a better sharing of resources, whether those be knowledge, whether those be spiritual resources, whether those be financial resources. And I think I want to go back to one final thing. A couple months ago, I heard Father General he gave a talk to the social assistants in Rome. And he talked about we should do the best that we can. Not the best. We get into this modest thing. We're all going to work harder and harder and harder. He didn't say we have to be the best. I think that the opportunity for us is to be the best that we can at what we are. And I think if we take this discernment and planning seriously in terms of what networks offer us, we can be the best that we can. There may be others who might do some parts of what we do better, but we can be the best that we can. Ahí queda eso. Muy. Pilar, hemos hablado de ventajas, de oportunidades, de dificultades. Por favor. Hemos hablado de aprendizajes. Me gustaría que fuéramos y que hiciéramos un ejercicio un poquito mayor de concreción y que nos compartieras en qué medida Intermón Oxfam puede decir hoy que ha hecho cosas que sola no habría podido hacer, o que el hecho de haberse integrado a la Confederación y formar parte de la Confederación te posibilita hacer. Vela siempre nos invitaba a ir siempre más lejos y más alto. ¿Ustedes en Intermón Oxfam pueden decir que gracias a la Confederación hay espacios, hay cosas que han ido más lejos y más alto? Tengo que decirte que pensé ayer mucho sobre esta pregunta, ¿no? Me decía, y me retaba, ¿no? Y pensaba, esto, ¿cómo lo hubiéramos hecho si no esto? Y no sabía, me costaba trabajo decir, esto no lo hubiéramos hecho. Lo que tenía claro es que lo hubiéramos hecho diferente, de otra manera, con otros aliados. Hubiéramos tenido otro abordaje, ¿no? Pero algo de que jamás hubiéramos podido hacer, me costaba trabajo identificarlo, ¿no? O sea, para mí el trabajo y hablo de la experiencia de Oxfam, ¿no? Donde una apuesta por el trabajo en red es una apuesta internacional, es situarse como red dentro de muchas redes y decir cuál es el valor que queremos que tenga Oxfam frente a otras organizaciones que tienen un objetivo similar de construir un futuro sin pobreza. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Que lo hagan otras. Y es en ese grado de red internacional donde me sitúo, que es el salto que ha dado Intermón a ser Oxfam, ¿no? Y ahí es donde me afloran, ¿no? No son tanto hechos diferentes, sino manera de hacerlas diferentes, ¿no? Por ejemplo, organizaciones como nosotros, ¿no? Que trabajamos en las causas, ¿no? Y por las causas no solamente acabamos, pues cuando trabajas en una red internacional te permite afrontarla en toda esa cadena, ¿no? de que genera pobreza, no solo con el trabajo directo, sino también esa reflexión de hay un problema, hay una educación, hay un problema porque no hay presupuesto, pero no hay ¿por qué no hay presupuesto? Porque no hay ingresos, porque no hay ingresos, porque hay fiscalidad. Entonces empiezas a afrontar, ¿no? el problema de todas las esferas. Y eso nos lo ha podido dar, nos lo da Oxfam, ¿no? Si Intermón solo a lo mejor se hubiera quedado en una parte o en otra y hubiera sido complementario a otras, ¿no? Esa visión de Oxfam es un poco más amplio, ¿no? Hemos apostado por ser una organización de influencia. Y ser una organización de influencia en una red internacional es más potente, ¿no? Hemos apostado por tener micrófonos en los sitios de poder. Luego bajaremos para saber, ¿no? La voz del pobre y el empobrecido y lo que tenemos que decir. Pero hemos apostado para tener un micrófono en Naciones Unidas en un momento dado o en Davos en enero. Y eso te lo da Oxfam Internacional también, ¿no? Hemos apostado por decir cosas que pican de alguna gente que tiene mucho poder, ¿no? Hemos apostado por hablar en España del IBEX 35 o hemos apostado por hablar de cómo las empresas farmacéuticas están condicionando gobiernos en América. Y eso, para decir eso,
si eres una red, lo dices con más soltura y te escuchan más los medios de comunicación que si eres más pequeñito, ¿no? Hemos apostado por incorporar ese sur con mayúsculas y ser una red global. Intermón lo hubiera podido hacer, pero nos hubiera costado más salir del esquema, ¿no?, de una organización del norte que trabaja con organizaciones socias, ¿no?, que escucha, ¿no? Bueno, pues una red donde podemos hoy hablar con Oxfam México, Oxfam Colombia, Oxfam Turquía, Oxfam Sudáfrica, y también con aspiraciones de crecimiento, de que esos 20 afiliados sean mucho más afiliados y con mucha más presencia, para hablar en horizontal, ¿no?, como afiliados con el mismo poder y un poder distribuido porque es una red en diferentes sitios, ¿no? Es una cosa curiosa que también ayer pensaba, digo, justo en un momento de mayor, ¿no?, internacionalidad es cuando Oxfam Intermón empieza también a trabajar más en lo local, empieza a trabajar con organizaciones que trabajan violencias machistas o empieza a hablar de las situaciones precarias laborales de las mujeres en España esta semana, ¿no? Y digo, ¿y eso nos lo ha dado la red? Nos lo ha dado el contexto, nos lo ha dado una pobreza que no tiene fronteras, está claro. Pero yo creo que también el hecho de trabajar más, de decir, bueno, pues hay un Oxfam México, un Oxfam Colombia, que tiene que mirar Oxfam Intermón hacia adentro, y antes a lo mejor solo nos proyectábamos hacia afuera, ¿no? Nos ha dado tener una visión. Esta mañana miraba la web y decía, ay, la web de Oxfam Intermón, y le contábamos a la gente el terremoto de Indonesia, lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Siria. Bueno, el poder tener una visión un poquito más global que X países, ¿no? Nos ha dado Oxfam Intermón sabe hoy un poco más de actuación humanitaria en países de conflicto, porque nos hemos aliado con Oxfam Gran Bretaña. Si no, ese aprendizaje lo hubiéramos sacado de otro sitio, pero aprendes de otros, ¿no? Y sabemos algo más de feminismo y queremos ser una organización más feminista porque nos aliamos con Oxfam Canadá, ¿no? Aprendes de otros, ¿no? Y bueno, también una miradita a lo interno, ¿no? Nos ha dado a las personas que trabajamos y a los que colaboramos con Oxfam, pues una visión un poquito más global, ¿no? Nos ha dado posibilidades de desarrollo diferentes, de talento, de crecimiento, de ser gente con una visión así que entiende otras, y eso, bueno, pues también es un punto añadido. Nos ha dado cosillas, ¿no? O sea que Sí, yo sí, creo sí. que... Os ha dado cosas. John, ahora vamos, una pregunta para ti. Tú que conoces la compañía bien y desde el puesto en el que estás, y pensando en Fe y Alegría, que por décadas ha sido un movimiento eminentemente latinoamericano y caribeño, y que ya no lo es tanto y que hay que ir entendiendo que cada vez somos más globales, desde tu visión tan amplia que tienes, el conocimiento que tienes de una compañía universal, plural, muy diversa, compleja, ¿qué actitudes crees que tendríamos que cultivar en Fe y Alegría, desde tu perspectiva, y qué cambios personales y también institucionales crees que deberíamos de ir abordando para promover mejor esta concepción y esta mirada y este trabajo de ser un movimiento global? Thank you. I'll continue in English because the gin tonica hasn't arrived yet. This is still water. Voy a probar. Just let me underline something that Tom said about language. Ignatius, we're rediscovering in the society a thing called spiritual conversation. The underlying foundation is that God's Spirit works in every person, in every Christian, every person. And how we listen to each other matters. Frank Chanan, who was up there, he's an expert on spiritual conversation. So it's a formal way of ensuring that groups work well and listen and can discern. Not complicated, worth trying. I've put on the slide there, Fe y Alegría, a bridge to a new world. To underline the world, the global dimension, a bridge to a new world. Nice photograph, eh? It's Ireland. And we're all part of this body of Christ, with the Spirit speaking to each one of us. So what attitude? First of all, gratitude. Ignatius said, the biggest sin is ingratitude.
not being grateful. Gratitude. There's a quote from Meister Eckhart there. Oh, there's not, sorry. I've forgotten to advance the slides. There we go. Gratitude. If the only prayer you say in your life is thank you, that would be enough. It's a great quotation. So gratitude for each other is the foundation of good ministry. Gratitude for my gifts. So networking, yes, yes, yes. One attitude to develop is gratitude. And then we can develop all these other, a sense of trust, a sense of sharing. And of course, we need conversion. Our hearts and our structures need conversion. Tom talked about big horizons. I would say, as Fe Alegria, take yourselves seriously. There's always a risk of being 22 little organizations and missing the fact that you're delivering a huge liberation. The picture there is, I've chosen it deliberately, for 1.6 million children. A big horizon. Plan with that big horizon. I don't know what you need to do that, but the risk in the Society of Jesus, and maybe in yourselves, is to plan with little horizons. So the Irish province plans about Ireland, spends its money on Ireland, and misses. It's like a camera zooming back and misses the important things. And Ignatius says, draw back and like the Trinity, look at the world. So the Ignatian invitation is, don't dream too small. Jesuit vocations. You can't give your life for a small dream. So is the Society of Jesus dreaming enough? So I've developed, there's a thing about your image of yourselves. That's obviously a lighthouse. That's kind of Fe Alegria. A lighthouse, shining light, helping people, liberating dark corners. It's a good image. How could it be a bad image? Or what kind of problem might it have? Anybody shout up an answer? Too shy. No. The light could go off, the bulb could blow. It mightn't be in the right direction. It's all alone. It mightn't be at a frontier. The ships might change, the Panama Canal could be built, and it's stuck there. Different image. Less heavy. Maybe torches can go in groups. More flexible. So what image do you have of yourselves? I've given 8 indicators. We won't get through them all because Lucia will kill me. How do I go back? 8 health indicators for a good network. The first is what, you can see I'm very technological. The first is passion, what you said, Sebastian. Networks don't work if it's just keeping the thing going, keeping the system, the wheels are turning, but the car is not going forward. Passion. Where's your heart? How's your heart? I'm still a Jesuit because of 2 things. When I was 17, I had a very strong faith experience at Mass. Just at a Mass one Sunday, really feeling God touched me and changed me and called me. And any time I tried to leave, it happened again.
But the second is I worked in a prison for a while in Canada. And I went there scared of prisoners being tough and angry and pushing me away. And I met vulnerability. People who'd never been listened to. So why I'm still a Jesuit and a priest is those two things. It keeps my passion going. What keeps your passion alive? Networks will continue if the people are passionate. And then the global local thing. How do you avoid over-centralizing, but how do you avoid over-localizing? And that has to move. It's like a slider. It's like a polarity, global, local. Where are you on that scale? And it'll be right to be in the middle this year, and in 5 years, it might have to move. There can be ideologies that you have to avoid. That's too centralizing. Or that's too localizing and devolved. Avoid those ideologies. You need a structure that works to serve the mission. And be careful about ideologies of centralizing or localizing. Think of the slider moving depending on the needs. Does that make sense? Yeah. Bringing liberation. That's a health indicator. Can you liberate people? Are you bringing liberation? So many ideologies. I shop, therefore I am. Consumerism. All those ideologies that almost destroyed Europe in the 20th century. They were thinking ideologies. They were messages that were wrong, but that persuaded millions of people, and they died. What are today's ideologies? Whether it's Duterte in the Philippines, or Maduro, or Trump, or people in Europe. Can your students smell ideologies and say no? That's discernment. That's a health indicator of how effective your network is. Danny talks about KPIs, key performance indicators. He loves these things. These are kind of key mission indicators. And the exercises. I keep saying to Jesuits, are our retreat houses giving 8-day retreats that liberate? This is important. Tackling tough issues. The General mentioned it today, safeguarding. I've heard people say, well, our cultures are different. No culture should tolerate the abuse of children. The Society is starting a new project, a 3-year project, with a Jesuit who will be in charge of it, to ensure there are protocols, that they're implemented, and that children are safe. Can Fé y Alegría tackle those tough issues that are difficult? And can you help each other? I worked in this issue for 10 years in Ireland, in the media, for the church. It was an awful frontier. I suffered so much trying to help the church tackle that issue. So can Fé y Alegría tackle those issues? Should I finish? I'll give her the slides. What else was there? Yeah, support for each other. Finish on a positive note. Gracias. Yeah, support for each other. You're great. Thank you. Gracias, John. Bueno, antes de pasar, de dejar abiertos los micrófonos para todos vosotros, id pensando ya qué pregunta queréis hacer, le pedí a Sebas un ejercicio no fácil, de ser muy sintético. Dije, a ver, intenta ser muy sintético y, por favor, piensa en 3, 4, 5, no sé, o las que tú consideres, que sean las claves necesarias
para que una organización como la nuestra apueste definitivamente por este trabajo global y esta mirada global. Bueno, sintético y Sebas, un poco contradictorio, pero yo lo voy a intentar, a ver, la primera, yo creo, y lo decía Tom, no podemos perder de vista que lo fundamental de una red es ser un espacio de interacción humana. No es un espacio de logros, no es un espacio de tecnologías, no es un espacio de incidencia, sino que es un espacio de interacción humana. Y desde la interacción humana surge el uso de las tecnologías, surge la incidencia, surge los programas, surge la planificación. En un mundo que se declara transhumano, que se declara poshumano, que se declara virtual como una de las grandes oportunidades, rescatar las redes como espacio de interacción humana. Me parece clave, absolutamente clave. Y la tentación, como decía Tom, es grande. Dice Chulhan, un filósofo que se ha hecho muy famoso ahora, que los espacios reticulares muchas veces son congregaciones sin alma, unión sin corazón. Nosotros tenemos que ser un corazón unido, un alma en comunión, pero no simplemente una red sin alma. En segundo lugar, yo creo que tiene que ser un espacio de pluralidad. Pluralidad. En la Iglesia nos falta pluralidad. En la Iglesia nos falta escuchar a otros. En la Iglesia nos falta juntarnos con otros. En la Iglesia nos falta pelearnos amablemente con otros. En la Iglesia nos falta exponernos a otros. Nos decimos plurales siendo tremendamente iguales. Le llamamos a cualquier cosa pluralidad, cuando somos bastante iguales. Celebramos el narcisismo de lo idéntico y no el riesgo de lo plural. Y una red tiene que ser plural, tiene que ser abierta. Tendrá que tener su énfasis, su energía en remar hacia adentro para consolidar. Pero especialmente una red tiene que ser un espacio de apertura a lo totalmente otro. Yo muchas veces creo que si en la Iglesia, si en las redes, si en las organizaciones de Iglesia tuviéramos esto claro, de que los otros tienen mucho que enseñarnos, que los otros saben más que nosotros en muchas cosas, que los otros tienen muchas razones, muchas pasiones también que nosotros no entendemos, sería un paso adelante grande. En tercer lugar, yo creo que una red tiene que jugársela mucho en lo que son las definiciones de la realidad. Yo digo que una red tiene que ser una comunidad epistémica, una comunidad de conocimiento. Mirad, nos jugamos mucho en muchas cosas, pero lo que está en juego ahora encima de la mesa es cómo definimos la realidad. ¿Definimos la migración como un proceso de colonización del sur al norte? ¿O definimos la migración como un proceso de acogida a hermanos y hermanas que vienen de otros países? Ahí es donde nos la jugamos, en cómo definimos la realidad. Fijaros, ni siquiera en cómo cambian las leyes. Tenemos muchas leyes muy buenas que son aplicadas muy mal porque la definición de la realidad es totalmente la contraria. Y ahí tenemos que jugárnoslas de verdad, en cómo, y ahí puede haber red con universidad, puede haber red con otros gabinetes, con otras organizaciones, cómo definimos la realidad. Porque el futuro no lo jugamos en cómo definimos la realidad. No nos lo vamos a jugar en tal o cual presencia, en tal o cual sitio, sino en cómo definimos la realidad. Y igual para eso hay que estar en cual o tal sitio. Y por último, por tratar de ser sintético, una red en nuestro contexto, en otros contextos iría a contrapelo, tiene que ser una red de los últimos y para los últimos. Fijaros, llevamos todo el día hablando, me voy a meter ahora a compilar un poco para dar vidilla, pero esta mañana también hemos hablado mucho del tema de la incidencia política. Fijaros, tenemos en la mente muy metido que la incidencia política consiste en ir a donde están los poderosos para que nos escuchen y cambien algo. La gran incidencia política que tendríamos que tener en nuestras redes es cómo generamos política desde abajo. No cómo cambiamos el poder, sino cómo empoderamos a los sin poder. Porque el orden de los factores altera el producto. No primero tenemos que ir a donde los poderosos para luego preguntar a los de abajo, sino cómo podrán ir los de abajo a donde están los poderosos. Es una inversión epistemológica radical y dedicamos más energías
a estar en los espacios que a hacer desde abajo política. Porque política no es solo ir a los lugares de la administración de la política, sino generar polis, generar comunidad, generar ideas, generar valores, generar de alguna forma esos procesos de liberación que serán colectivos o no serán. Yo creo que el ser espacio de interacción humana, el ser espacio de pluralidad, el ser comunidad que define la realidad y el ser espacio de los últimos para los últimos. Fijaros, esta mañana cuando yo escuchaba a Ana Millán, la que ha hablado de Accenture, hablaba del tema de la realidad virtual para, de alguna forma, hacer un training, una formación para el empleo de las camareras de hotel. ¿Sabéis en qué estaba pensando yo en ese momento? ¿Y no podríamos hacer una realidad virtual para que las Kellys, las camareras de hotel, que están saliendo a la calle y luchando por sus derechos, porque estamos enseñándolas con realidad virtual a unas condiciones laborales indecentes? No existirá una realidad. Una realidad virtual para educar en derecho y para empoderar en derecho. Es la misma tecnología, una construye reino y otra manda al infierno. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Sebas, muchas gracias. Mira, estamos regular de tiempo, pero empezamos tarde. Yo creo que me daría mucha pena que no hubiera oportunidad de que alguien pudiera hacer una pregunta. Creo que Keegan, Leti están por aquí con micrófonos. Ana está ahí con un micrófono. A ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Yo creo que tendríamos tiempo para una o dos preguntas. Gustavo está por ahí y Ana por ahí. Agustín. Me han gustado mucho tus intervenciones, Sebas, sobre todo la primera, y luego todo lo que has insistido en el tema de la realidad. Yo quisiera ver cómo puedes articular ese sentido, claro, haber pasado por Cáritas tantos años y ver realidades, no realidades y realidades. ¿Cómo se compagina esto con las redes? Porque podría entenderse, que supongo que no es tu intención, como una crítica a hablar tanto de redes y descuidar algo más el concepto de realidad. Sí, de alguna forma he cargado la tinta en la crítica de las redes, porque creo que las redes pueden ser buenas o malas. Que el hecho de decir estoy en red no es una cualidad ética, sino una cualidad organizativa. Sin embargo, lo que otorga una cualidad ética a la red es cómo funciona, cómo utilizando los mismos medios organizativos y técnicos se ponen al servicio de los últimos. ¿Y cómo podría ser? Pues las redes tienen una potencia muy grande de conocer la realidad. Desvelemos la realidad. Tiene una potencia muy grande en dar participación a todo el mundo. Demos participación desde abajo. Empoderemos desde abajo también en las redes. Demos participación a la última persona que está en el último pueblo, al que llega Fe y Alegría o cualquier otra organización. Y eso nos permite tener una realidad muy activa de participación. Nos permite conocer a otros, con otros valores, con otras culturas, con otras lenguas, con otras... tenemos una potencialidad inmensa, pero a veces nos quedamos un poco en la estética de la potencialidad, ¿no? Claro, yo os invito en un minuto a que cuando lleguéis a vuestra casa hagáis una contemplación frente a la lavadora. Porque creo, no es verdad, una experiencia personal, digo, yo bajé a recoger la lavadora y estaba centrifugando en ese momento. Centrifugando, para quien nunca haya puesto una lavadora, espero que todo el mundo... Es cuando al final la lavadora va muy rápido para secar. Mira, yo me quedé mirando la lavadora y yo me vi muy reflejado en la lavadora. Yo dije, yo soy lavadora. Yo soy lavadora. ¿Por qué? Porque la lavadora daba vueltas muy rápido, pero no se movía del mismo sitio. Estaba siempre en el mismo sitio. No cambiaba su estructura asistencial, se movía desde el mismo sitio.
Es verdad, cuando la lavadora está viejecita dan saltitos, pero esta estaba nueva. Esta estaba nueva. Bueno, la realidad de las redes muchas veces es el centrifugado de las lavadoras, que da vueltas a una velocidad inmensa, compartiendo infinidad de datos, pero siempre en el mismo sitio. Siempre asumiendo que no nos movemos. ¿Y qué pasa cuando da tan rápido vuelta esa lavadora? ¿Qué pasa cuando nuestras redes van tan rápido? Algo que nos decía Pachi esta mañana. Si observáis, el centro se queda vacío, porque la ropa se pega a la superficie. Cuanto más rápido, más red, más le damos, muchas veces nos volvemos más vacíos, porque acabamos poniendo la fuerza en la tecnología, en la idea, en el proyecto, en la conformación organizativa, en lo superficial, que decía Pachi, y no en el fondo y en lo hondo, que diría Santa Teresa. Entonces, la red tiene que tener esa contrafáctica de la realidad, de lo hondo, de lo profundo y de lo crítico transformador, porque si no, seremos lavadoras a gran velocidad sin movernos nunca de nuestro sitio. Bueno, ahora sí creo que, no sé si habría tiempo, pero que ¿hay alguna pregunta más? ¿Una solo? Si no, con esto ya cerraríamos. Bueno, entonces ya vamos mal de tiempo. Yo de verdad quiero agradeceros muchísimo a los cuatro este tiempo. Creo que nos habéis dejado muchas cosas para pensar, muchas cosas para reflexionar, y les pido un gran aplauso para los cuatro.